Buenas tardes a todos los asistentes. Es un placer para mí poder hablar con ustedes en esta tarde, tener un conversatorio con respecto al consumo de sustancias psicoactivas. Mi nombre es Dania Ruiz, soy médico psiquiatra del Centro Terapéutico Reencontrarse. Me encargo del programa de farmacodependencia de la institución. Soy médico cirujana y especialista en psiquiatría y gerencia en servicios de la salud de la Universidad del Norte. Y es para mí un placer poder estar con ustedes el día de hoy. Vamos a darle unos minutitos a las personas para que se vayan conectando y puedan estar atentos a la charla. Durante toda la charla, si tienen alguna pregunta, al final podemos estar dándole un pequeño espacio a preguntas y respuestas en caso de que tengan alguna inquietud con respecto a lo que se converse el día de hoy. Saludos a todas las personas que ya están ingresando. Nos acompaña la doctora Rosemary y muchos de nuestros colaboradores y el personal asistencial, el personal administrativo. Bienvenidos a todos los pacientes y familiares que se conectan el día de hoy a esta charla psicoeducativa. Bueno, yo pienso que podemos ir empezando. Como les digo, la idea de esta charla es que ustedes pueden hacerme preguntas en caso de que tengan alguna inquietud con respecto a lo que vamos a hablar el día de hoy. Básicamente quiero que hablemos sobre el consumo problemático de sustancias psicoactivas desde un punto de vista de psiquiatría. Para eso es importante conocer, digamos, algunos aspectos esenciales sobre las drogas. Entonces, históricamente, el hombre siempre ha consumido sustancias que en términos generales terminan alterando el funcionamiento normal del sistema nervioso central. El alcohol y los opiáceos fueron como los primeros psicoactivos que quedaron registrados históricamente, datan más o menos alrededor del año 5000 a.C. Ya después, pues en todas las comunidades, por ejemplo en la comunidad inca, azteca, en China, en la antigua China, se registran los primeros consumos de, por ejemplo, cannabis, cocaína, la hoja de coca en el caso de América Latina, etc. Todo esto nos lleva hasta donde estamos ahora, una sociedad cada vez más adicta, con un problema creciente de salud pública relacionado con el consumo nocivo y con la dependencia a las sustancias psicoactivas. Otros aspectos generales que debemos conocer y que quiero que les quede como muy claro es ¿qué es una droga? Una droga es toda sustancia que introducida a un cuerpo, a un organismo vivo, es capaz de modificar una o varias funciones. Estoy hablando de drogas en términos generales, eso incluye medicamentos, sustancias psicoactivas, etc. Las drogas de abuso particularmente son todas aquellas sustancias que son de uso no médico, es algo pues importante a recalcar, que es capaz de generar efectos psicoactivos o de producir cambios en algunas esferas mentales, como la percepción, como el estado de ánimo, como la conciencia, el comportamiento, y que además es susceptible de ser autoadministrada. Finalmente, una de las últimas definiciones y que se mantiene muy vigente hasta el día de hoy, en cuanto al término de adicción, es la que da la Sociedad Americana de Medicina Adictiva. Define una adicción como una enfermedad primaria, crónica, que afecta al circuito de recompensa del cerebro, que afecta a la motivación, que afecta a la memoria y todos los circuitos cerebrales relacionados con todos los que previamente he mencionado. Para que nos quede un concepto muy claro de lo que es una droga psicoactiva, entonces podemos decir que una sustancia psicoactiva es toda aquella sustancia que genere un impacto en el funcionamiento cerebral, pero que además posee una acción reforzadora positiva. Más adelante en la charla voy a explicarles para que entiendan con mayor claridad qué significa que una sustancia tenga una acción reforzadora positiva y que además puede generar dependencia y ocasionar
consecutivamente un deterioro orgánico y en el entorno social del individuo que lo consume. El término de refuerzo positivo hace referencia a que con el uso repetido empiezan a producirse cambios en el cerebro que modifican el control voluntario. Entonces ya la persona no es capaz de controlar el consumo o requiere la sustancia para poder funcionar, entre comillas, de una manera normal. Adicionalmente, el consumo de sustancias psicoactivas es capaz de producir con frecuencia muchos cambios a nivel cognitivo, cambios motivacionales, cambios emocionales, cambios conductuales, dependiendo de la reserva cognitiva del individuo que lo empiece que empiece a tener estas prácticas, del equipo tóxico, de la edad del paciente y de la periodicidad con la cual el paciente consuma. La adicción realmente es una enfermedad de etiología multifactorial, es decir, no podemos decir que es una enfermedad puramente genética o que es puramente debido al entorno de la persona o que es algo completamente voluntario. No, digamos que hay muchos factores que van a interactuar y van a hacer que una persona termine con un consumo problemático de sustancias. Por ejemplo, se ha visto que las adicciones o su etiología está relacionada con la herencia poligénica, con algunas desviaciones particulares en el desarrollo psicoafectivo de los individuos, con ambientes sociales patogénicos y personas que tengan sustitutos carenciales que hacen como unos efectos no esperados durante su etapa de desarrollo y crecimiento inicial. Las sustancias psicoactivas se clasifican según 3 características principales. Se clasifican, según sus efectos en el sistema nervioso central, que pueden ser estimulantes, depresoras o alucinógenas, según su origen, que pueden ser naturales o sintéticas, y según su situación legal, que pueden ser lícitas o ilícitas, como muchos ya sabrán. Pero bueno, me imagino se preguntan cómo funciona una droga en el cerebro. En condiciones normales, ante un estímulo de placer, en el cerebro se libera una hormona que se llama dopamina. ¿Okay? Por activación de ciertas áreas del cerebro, particularmente unas que están relacionadas con el sistema dopaminérgico mesolímbico, nuestro cerebro empieza a aprender cuáles son las circunstancias o situaciones que nos empiezan a producir placer y tiene una tendencia a repetir el acto. Ejemplo, ¿qué situaciones naturales nos producen placer? Comer, escuchar música, algunas personas el arte, algunas personas el ejercicio. Eso digamos que varía dependiendo del individuo. Pero entonces, normalmente la dopamina, que era la hormona que ahorita estábamos mencionando, aumenta en respuesta a estas recompensas naturales que mencionaba: comida, música, actividad sexual, etc. Pero cuando una persona consume drogas, los aumentos de la dopamina ocurren de una forma exagerada, como amplificada. Eso hace que se interrumpa la comunicación. Y finalmente, esta liberación masiva de dopamina va a hacer que la persona sienta mayor placer en menor tiempo, o lo perciba como un mayor placer en menor tiempo. Sin embargo, teóricamente una sustancia psicoactiva no es que genere placer, sino que toma esos mismos circuitos de placer del cerebro y los modifica y hace que finalmente empiecen a perderse o a disminuir la búsqueda de placer en otras actividades. Por eso vemos que, por ejemplo, pacientes con farmacodependencia tienden a tener actividades muy repetitivas o comportamientos muy repetitivos en medio de ellos. Ellos empiezan a tener descuido de su imagen personal, incluso dejan de comer como deben comer, en ocasiones dejan de dormir. ¿Me explico? Entonces, las sustancias psicoactivas pasan a reemplazar todas esas actividades que en algún momento el individuo consideraba como placentero. Cuando una persona consume drogas, el efecto inicial, digamos que ocurre fuera de las células, ¿ok? Pero luego de un tiempo y con el consumo repetitivo, ese efecto extracelular pasa a estar dentro de la célula. ¿Qué genera eso? Que haya, por ejemplo, pérdida neuronal, que hayan alteraciones neurodegenerativas, por ejemplo, pacientes con consumos muy prolongados, crónicos, que terminan haciendo un cuadro de características demenciales. En términos generales, está más que comprobado que las sustancias psicoactivas generan daños neuronales, cerebrales, conductuales y comportamentales a largo plazo. Hay ciertos conceptos que también son importantes mencionar
al momento de hablar de farmacodependencia, y son los siguientes. Primero está el concepto de tolerancia. La tolerancia es esa capacidad que tenemos de sobrellevar el uso o el abuso de una sustancia, es decir, para que les quede como más fácil de entender. El individuo que está utilizando la sustancia cada vez necesita mayores cantidades de sustancia para poder percibir el estímulo de tal dimensión como lo percibía al comienzo, porque digamos que su respuesta está disminuida. Al contrario de la tolerancia está la sensibilización. Es una reacción completamente opuesta y es el aumento de la respuesta con la misma dosis. Entonces el paciente consume la misma cantidad de sustancia, pero está obteniendo un resultado completamente exagerado o una respuesta exagerada. El otro es la famosa abstinencia. La abstinencia es el estado que aparece en esa etapa aguda del abandono del consumo, y es a lo que damos manejo en esa fase inicial de desintoxicación cuando el paciente ingresa a un programa de rehabilitación, como el caso pues del programa que manejamos en el Centro Terapéutico Reencontrarse. ¿Por qué se produce la abstinencia? Porque cuando el cerebro deja de recibir la sustancia a la que estaba completamente dependiente, acostumbrado y adaptado, se hiperexcita. Ocurre lo que se llama una hiperexcitación del sistema nervioso y empiezan el cerebro a hacer cambios para poder readaptarse a estar sin el consumo, y es lo que genera que aparezcan pues tantos síntomas durante el inicio del tratamiento, y lo que hace que esta sea de hecho una de las etapas más críticas al momento pues de tratar este tipo de patologías. Adicionalmente se han descrito 3 fases clínicas con el uso de las drogas, es decir, no toda persona que usa una sustancia psicoactiva tiene una adicción. Eso es un punto muy importante que quiero dejar claro. Por ejemplo, un bebedor social en ningún momento se puede catalogar como una persona con una patología adictiva, pero pues una persona que ya tenga un consumo masivo, severo, compulsivo de alcohol, ya sí puede ser categorizado como un alcoholismo. Entonces, les decía que se han descrito 3 fases clínicas. Está la fase de experimentación, en que el consumo es nocivo, es perjudicial, pero usualmente se asocia sobre todo a inestabilidad emocional y a cambios comportamentales muy básicos. Ya en la segunda fase, que es la fase de habituación, el individuo empieza a tener patrones de consumo habituales, empieza a tener como rutinas preestablecidas de consumo. Es frecuente que uno encuentre en los pacientes que, por ejemplo, consumen solo en la mañana, o que consumen más en el mediodía, o que consumen más en la noche. ¿Listo? Cuando se encuentran en esta fase. Y finalmente está la fase de dependencia, en que el consumo ya es completamente compulsivo y lo podemos identificar porque este individuo ya tiene un deterioro severo del comportamiento, con alteraciones comportamentales muy graves y un deterioro físico, mental, social, económico y espiritual. Pero bueno, ¿cuándo podemos decir que el consumo se vuelve problemático? Cuando afecta la salud, cuando afecta el entorno familiar y todas las redes de apoyo, incluyendo las amistades, por ejemplo. Cuando empieza a alterar las actividades diarias del individuo, como su trabajo, su estudio, o cuando implica problemas económicos o problemas legales. Entonces, ¿será que realmente la adicción es un verdadero problema? Pues usualmente las adicciones son el reflejo o la conducta asociada a personas que tienen, por ejemplo, frustraciones repetitivas, que tienen muy baja tolerancia o pobre tolerancia a la frustración, que tienen baja autoestima, que de pronto no han planeado o planteado bien metas y proyectos de vida, que tienen dificultades para la toma de decisiones, que tienen trastornos conductuales tempranos o persistentes, que tienen dificultad en términos generales para poder afrontar los problemas emocionales, cuando tienen problemas de identidad o rebeldía a las autoridades, por ejemplo. Entonces la drogadicción siempre se va a caracterizar por esa búsqueda y ese uso compulsivo e incontrolable de una droga, a pesar de las consecuencias adversas que el individuo empieza a tener en su vida. Es decir, la droga me está afectando mi trabajo, pero yo tengo que consumir y no pienso en las posibles consecuencias que me puede traer el consumo, sino que yo tengo que consumir, y de hecho cada vez mi patrón de consumo es mayor y peor.
Pero bueno, ¿por qué algunas personas se vuelven adictas a las drogas y otras no? Como les mencionaba ahorita, es una combinación de factores los que van a tener pues influencia en esto, en el riesgo de desarrollar una adicción. No hay uno solo que sea causante directo o que pueda predecirlo, y en términos generales que se dice que es la suma de eso tan amplio que es lo biológico y eso todavía más amplio que es el factor ambiente. Si una persona tiene más factores de riesgo, pues mayor va a ser su probabilidad de volverse adicto al uso de drogas. Ok, uno de los mitos que con frecuencia uno encuentra en la sociedad es que realmente las drogas, las sustancias psicotrópicas no son tan adictivas como pues lo hace ver los médicos. Es uno de los mitos que con mayor frecuencia oímos. Pero como yo les decía, no todas las personas que consumen llegan a desarrollar una adicción, pero también es una realidad. De hecho, en la encuesta nacional de consumo que hicieron en Colombia en el 2013 se dieron cuenta que más o menos, por ponerles un ejemplo, más del 40% de las personas que probaron el tabaco terminaron desencadenando o desarrollando una adicción. En el caso del alcohol las cifras se encuentran, si no estoy mal, por encima del 30%, lo cual es pues una cifra importante. Pero bueno, aquí veo que me hacen una preguntita, con mucho gusto ahorita te la puedo responder. ¿Puede ser prevenida o curada la drogadicción? La adicción es una enfermedad crónica, pero es tratable y puede ser exitosamente manejada. Normalmente que la persona entre un tratamiento no significa que esté curada. ¿Por qué? Porque pues va a tener una vulnerabilidad especial, va a tener un riesgo de recaída posiblemente por toda la vida, y eso explica porque a veces uno ve que tiene un paciente que listo, se rehabilitó, abandonó el consumo, pero luego de 10 años tuvo una recaída. El grado de dificultad del proceso varía de la etapa en la que se encuentra el paciente de consumo. Pues obviamente un consumidor que sea experimental o que sea ocasional va a ser menos difícil de dejar el consumo, y para un adicto completo con importante deterioro psicosocial ya va a ser muy difícil dejarlo, y por eso en su mayoría requieren un tratamiento y rehabilitación. Inicialmente se recomienda desintoxicación intrahospitalaria, que es lo que se hace en el centro. La rehabilitación siempre va a partir de la toma de decisiones, que tiene que incluir, primero, que la persona acepte el problema, segundo, que acuda a una orientación profesional, y tercero, que decida aceptar esa ayuda que le empieza a brindar pues la parte profesional. Los enfoques de tratamiento siempre deben ser individualizados para poder llevar a una recuperación continua. Al paciente siempre se le debe garantizar la accesibilidad a todos los servicios de la farmacodependencia. El tratamiento no lo hace solamente un psiquiatra, debe ser un tratamiento multidisciplinario en que se le dé respuesta a todas las necesidades que el individuo presente. Debe existir una relevancia social y cultural para todos los grupos de pacientes. Debe existir incluso una coordinación entre el sistema de salud y el sistema, por ejemplo, judicial. Y siempre se debe tratar de involucrar al paciente con la comunidad y acompañarlo durante toda su etapa de reinserción social. Lo importante es que las personas que tienen un problema, una patología adictiva, sepan que no están solos, que esto es un trabajo de todos, y que pues para eso nosotros estamos con la mayor disposición para ayudarlos. En cuanto a las fases del programa, que era una de las preguntas que me hacían, un programa de rehabilitación como el que nosotros manejamos consta de 3 fases. La primera fase es la fase de desintoxicación, tarda aproximadamente 30 días, es una fase en la que se trata de eliminar el alcohol y las otras drogas fuera del organismo y conseguir la estabilidad física. Usualmente en esta etapa se le da manejo a todos los síntomas que empiezan a aparecer durante el abandono agudo de las sustancias psicoactivas. La segunda fase es la fase de deshabituación. Para hacer una fase de habituación ya el paciente debe estar desintoxicado, es decir, no tener efectos asociados a la abstinencia de la droga.
En esta etapa se guía a la persona en un proceso de intentar no volver al consumo de la sustancia. Uno debe apoyarse mucho en esta etapa del tratamiento psicoterapéutico, social, y de ayudar al paciente a empezar a hacer cambios conductuales y fomentar hábitos y estilos de vida saludables. Y finalmente la última etapa es la etapa de reinserción, rehabilitación, reintegración, que es cuando se termina de consolidar el cambio y se empieza a trabajar en los planes y proyectos de vida futuros del paciente. Aquí veo que me hacen una preguntita. ¿Qué consejos le darían a los familiares de una persona farmacodependiente después de que éste salió de un centro de rehabilitación para mejorar su proceso? Okay. Como mencionaba ahorita, es indispensable que una persona con farmacodependencia cuente con una buena red de apoyo. Digamos que es uno de los factores predictores positivos que nosotros tenemos en cuenta al momento de valorar el proceso terapéutico que tenga una persona. El acompañamiento, que la persona entienda que puede contar con sus familiares, que lo comprenden, que están dispuestos para escuchar lo que tenga que decir, que los familiares también comprendan que esto es una enfermedad crónica, que esto no se cura en un mes, esto requiere de un tratamiento continuo. De hecho, por eso tenemos incluso otras modalidades adicionales, como es la modalidad del hospital día, y entonces hacer como ese círculo terapéutico, que realmente podamos rodear al paciente y que pueda sentir que tiene un apoyo concreto, no solamente un medicamento, sino el apoyo completo, multidisciplinario, y en el que se involucre a la sociedad y a la familia sobre todo. En este punto de la charla me gustaría saber si alguien de ustedes tiene alguna otra pregunta adicional. Bueno, como veo que no me tienen ninguna otra pregunta, entonces me gustaría hablar un poquito sobre cómo podemos prevenir el consumo. Es importante que nosotros, por ejemplo, en el crecimiento de los adolescentes, que también es una etapa crítica, en personas con factores de riesgo o en términos generales con cualquier persona, tratemos de estimular el desarrollo de capacidades y habilidades personales y sociales, que tratemos de fortalecer las redes de apoyo, de trabajar en la autoestima, en la confianza en sí mismo y en guiar a la persona, que la persona pueda aprender a controlar y a expresar sus emociones de una forma adecuada. Una de las estrategias que nosotros utilizamos en la parte de la prevención de la recaída y prevención del inicio de consumo son los cambios conductuales, cosas tan sencillas como pedirle a la persona que trate de ocupar adecuadamente su tiempo libre, que disminuya el tiempo de ocio, que trate de tener actividad física, de aumentar su participación en actividades artísticas, recreativas, culturales, de mantener estilos de vida saludables, estimularlos o fomentar en ellos, enseñarles estrategias y modelos de comunicación que sean empáticos y asertivos también, y poder además potenciar esos valores sociales positivos. Eso debe partir desde casa, pero uno siempre puede tratar de apoyar al paciente, además de guiar a la familia en el establecimiento de normas que puedan realmente regular la dinámica familiar, y así poder garantizar pues que el paciente va a disminuir tanto la probabilidad de una recaída como la probabilidad de iniciar un consumo problemático de cualquier tipo de sustancia. En el caso del Centro Terapéutico Reencontrarse, nosotros contamos con los servicios de psiquiatría general, psiquiatría infantil, adicciones por psiquiatría, psicología, neuropsicología y terapia ocupacional. En caso de que ustedes quieran en un futuro conocer más sobre el programa de adicciones o cualquier otro de nuestros programas, los invitamos a visitarnos en nuestras redes sociales para poder recibir información novedosa. Nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram, en Facebook como @CTR Reencontrarse y en YouTube como Centro Terapéutico Reencontrarse. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ok, aquí veo que me enviaron otra preguntita. Dice, ¿puede un adicto vivir normal bajándole a la dosis o sería igual? Ok, este tema da para una charla solito. No es tan sencillo, digámoslo así,
Hay casos muy puntuales de pacientes en los que nosotros no, digamos que ya son pacientes que de pronto tienen procesos terapéuticos fallidos a repetición, que tienen algunos factores psicosociales puntuales en los que uno pues puede tratar, por ejemplo, de minimizar el riesgo. Lo ideal sería el abandono total del consumo para minimizar el riesgo que puede representar esto, no solo a nivel biológico, sino también psicosocial. Pero hay casos, como les digo, en que se puede manejar la minimización del riesgo, digamos, teniendo el control de lo que el paciente consume. Pero son casos muy puntuales, no se maneja de esa manera en todos los pacientes. Aquí veo que me hacen otra pregunta. Buenas tardes, actualmente tengo un familiar en hospitalización en el proceso de desintoxicación, ha tenido prácticamente como 15 años en las drogas, evita la rehabilitación en un centro, ¿de cuánto tiempo? El tratamiento de cada paciente siempre debe ser individualizado. La recomendación es finalizar el proceso de desintoxicación intrahospitalario por el tema de que usualmente el paciente requiere una mayor vigilancia de parte de un médico, pues teniendo en cuenta los riesgos que existen del abandono reciente y el manejo de esos síntomas, ¿no? Y del inicio de una terapéutica psicofarmacológica, etcétera. Entonces el tiempo va a ser variable. La desintoxicación es un tiempo estándar en términos generales, pero también podría variar dependiendo de la circunstancia, en aproximado 30 días, pero como les digo, puede variar. El resto del tratamiento va a depender de lo que el paciente necesite. Pacientes que se beneficien de un tratamiento intrahospitalario, hay pacientes que son muy buenos candidatos a otras modalidades terapéuticas como es el hospital día. Me hacen otra pregunta, ¿el centro con qué EPS tiene convenios? Bueno, esa información sí la pueden pedir contactándose con el centro directamente. Nosotros contamos con un grupo de expertos profesionales en el área de salud mental y cualquiera de nosotros y del personal administrativo podría con mucho gusto brindarle la información. Se pueden comunicar a los teléfonos 359-6770 o 313-3800. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta adicional? Bueno, no siendo más, les agradezco a todos por su tiempo, por conectarse. Recordarles que estamos a su disposición y por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Un placer estar con ustedes hoy y acompañarlos.